Mi corazón solo puede decir, ven Señor Jesús. No sé si ustedes lo pueden repetir conmigo. Se ven Señor Jesús a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ven Señor Jesús. Hermano, esto no hay forma de describirlo, lo que hemos sido testigos en este momento. Esto es hermoso. Pudiéramos ponerle un calificativo, lo que hemos sido partícipes, y es que es hermoso estar en comunión, donde el Señor ha dispuesto que estemos y junto con lo que Él ha salvado a través de Cristo Jesús. Ciertamente, sonábamos un himno de que cuán grata y agradable noticia es que Cristo resucitó. Creo que era así que decía el himno. Cuán grato y agradable es que Cristo resucitó. Y usted resucitó, como también decían algunos hermanos en la lectura que leían, debe llevarnos a meditar y a pensar qué hubiera sido de nosotros sin esta obra de redención. Solamente imaginarlo es terrible, porque desde la entrada del pecado es un solo sufrimiento que tenemos en nuestras vidas, que aún lo llevamos, aún padecemos, sufrimos, tenemos situaciones difíciles que en un momento dado eran insoportables para nuestras vidas, pero ahora en Cristo Jesús, mis hermanos, son llevaderas, porque Cristo la lleva por nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana quiero que meditemos en la posición que Dios puso en mi corazón cuando el hermano Miguel me habló de esta bendición de estar con ustedes acá compartiendo la palabra de Dios. Y es el texto que se encuentra en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 20. Vamos a estar leyendo ya unos cuantos versos de este Evangelio. El Evangelio según Juan, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versos, empezando del 1 al 3, versos del 1 al 3, y luego ahí continuamos, llegamos al verso número 11 hasta el 18. Cuando todos lo tengan, me dicen con un amén. Juan capítulo 20, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la sagrada palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Ahí vamos al verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le ha puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias te damos por este momento que nos permite participar de esta bendición
de participar en el culto de la Santa Cena. Tu mismo Hijo amado lo instituyó hasta que nos reunamos con Él nueva vez. Y también, Padre, por este momento de la hora bíblica. Padre, es una gratitud y una bendición saber que podemos escuchar tu palabra, Padre. Pedimos que ellas sean de bendición para nuestras vidas y que podamos también compartirlas con las personas que nos rodean. Lo que tú nos enseñas, permítenos también que otras personas puedan ser partícipes de ella por medio nuestro. Guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana estaremos hablando con el tema Dios por medio de María nos muestra lo que es necesario. Dios por medio de María nos muestra lo que es necesario. ¿Y por qué este interés de Dios en mostrarnos a nosotros, a sus hijos, lo que es necesario para nuestras vidas? Esto lo vamos a estar viendo a través de estos textos que hemos leído, lo que es necesario para nuestras vidas. Se dice que en una ocasión, un oficial de Napoleón Bonaparte le preguntó a Napoleón cuál era su opinión acerca de ese Jesús que predicaban los religiosos. Así dice el comentario de esa cita. Que cuál era su opinión acerca de ese Jesús que hablaban los religiosos, que si era un mito o si Jesucristo, al que ellos predicaban, esos religiosos, fue real. Dice la cita que Napoleón le contestó de la siguiente manera: Alejandro Magno, Julio César y yo hemos formado imperio. Y si ese Jesucristo fue real o no, yo no lo sé. Ahora, lo que yo sí sé es que por él, sus soldados o sus seguidores han ofrendado sus vidas. Por Cristo Jesús, sus soldados han ofrendado sus vidas. La han venido ofrendando desde el principio hasta el día de hoy. Y ya vaya en el siglo XXI también sabemos que se la siguen ofrendando. Pero lo que también yo sí sé es que ninguno de ustedes, soldados de Alejandro Magno, de Julio César y mío, darían la vida por mí. Pero por Cristo la dan a diario. Hermanos queridos, y estas palabras deben motivarnos a pensar lo que es ser un seguidor de Cristo. Debe llevarnos a pensar que esos hombres que han ofrendado su vida por Cristo Jesús, que han puesto ese ejemplo y que aún siguen dándola, quizás de este lado del occidente no sea frecuente, pero sí en el oriente, identificarse con Cristo es sinónimo de muerte. Pero también de otra manera, a diario, cristianos pierden todo por Cristo. A diario perdemos familiares cuando nos identificamos por Cristo. A diario se pierden, o hermanos sacrifican su estabilidad económica porque un trabajo le impide entregarse a Cristo completamente. A diario vemos hermanos que han dejado todo atrás por servirle a Cristo. Y este pensamiento, mis queridos hermanos, debe motivarnos a pensar que Cristo es lo necesario para nuestras vidas. Esto es lo esencial para nuestras vidas. Y los textos que hemos leído, de una manera sencilla, disipan en nosotros lo que es el temor por la vida, o lo que es el temor por qué puede sucedernos. Mis hermanos, Dios nos dice en esta mañana, Dios tiene el control, lo ha tenido en el pasado, lo tiene en el presente y lo tiene en el futuro. Nada está fuera del control de Dios. Así que en esta mañana, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón y espíritu, que estén enfocados en entender y en saber que Dios nos tiene en sus manos, mis queridos hermanos.
Nada puede llegar a nuestras vidas que Dios no lo permita. Estos textos que hemos leído es la culminación de lo que conocemos como la Semana de la Pasión. Y es interesante que se miente a María. ¿Por qué el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos esta narración, que es específicamente con María Magdalena, cuando los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos presenta que había más personas con María, había más mujeres con María? Pero esta es una narración que el Espíritu Santo nos va a llevar a que confrontemos nuestras vidas como confrontó a María también. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros estamos en la iglesia de Cristo? Y si usted lo notó, hay una pregunta que va a retumbar durante todo el texto. ¿A quién busca? ¿A quién busca en la iglesia de Cristo? ¿O qué estamos buscando en la iglesia de Cristo? Se lo dijo a María hace casi 2000 años, pero nos lo está diciendo a nosotros también hoy. Usted quita el nombre de María y pone suyo, te va a escuchar: Ramón, ¿a quién busca en la iglesia de Cristo? ¿O qué busca? ¿Cuál es tu interés de pertenecer a la iglesia de Cristo? Una confrontación directa que Dios le va a hacer a nuestra vida en esta mañana. Si estamos buscando a Cristo en la iglesia de Dios o si estamos buscando un beneficio personal para nuestras vidas. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque pudiéramos estar en la iglesia de Cristo, pertenecer a la iglesia de Cristo, pero no tener una relación, como nos lo va a mostrar el texto, de pertenecer al dueño de la iglesia de Cristo. Quizá en esta mañana usted tenga un Señor lejano. Y el texto quiere llevarnos a que no sea el Señor lejano que nosotros estemos viendo, sino que veamos a mi Señor, a nuestro Señor. El texto nos va a llevar a todo eso. Y en esta mañana entendamos que Cristo no es el Señor, no. Cristo es nuestro Señor. Todo eso lo vamos a ver en esta mañana. Y vamos a meditar en María, sentada allá en el sepulcro, viéndola. Vayamos allá a Jerusalén y veámosla llorando. Pero también participemos de esta escena que estamos viendo. Esta mujer desgarrada, llorando, como dice el texto. Vamos una semana atrás, cuando Jesús entra a Jerusalén, ya Semana de la Pasión, y vamos a figurarnos esta imagen de esta mujer, cómo está ella, para llegar a este momento que ella está llorando frente al sepulcro, con el alma destrozada. El texto nos muestra que el alma de María está destrozada. Está destrozada, o sea, todo lo que yo tenía, todo lo que pensaba, este hombre, este hijo de Dios que me dio vida, que me dio luz, que hizo de mí una nueva persona en este momento que lo he conocido, todo se perdió porque él murió. O sea, mi esperanza, que estaba centrada en él, ya, o sea, lo que yo fui, lo que viví, lo que disfruté en los momentos que estuve con él, todo se perdió, ya él murió. Tenemos que vislumbrar esa escena. Una semana antes vislumbremos la escena de esta mujer, que toda la noticia giraba en torno a ese profeta de Nazaret. Imaginémonos la escena, María intercediendo a Jehová por Jesús mientras ella hablaba, mientras él hablaba en el templo, mientras limpiaba el templo de todo. Bueno, sería un epíteto muy fuerte decirlo, pero de todos esos fariseos y saduceos que hacían y deshacían en el templo, durante esta semana, ¿cómo estaba el corazón de María intercediendo a Jehová por Jesús? Me imagino que era: Jehová, cuida a tu hijo, mira lo que él ha hecho con este pueblo, con esta ciudad, que le ha dado vista a los ciegos, le ha dado pan a los hambrientos, ha libertado oprimidos, ha venido a ser un símbolo de paz en medio nuestro. Jehová, ten misericordia de él. Y Jesús siguiendo su camino durante esa semana. Una semana tensa, fuerte. Y esta mujer la veo intercediendo por Jesús con ese dolor que lleva. Jehová, tu hijo está en medio de perros salvajes que lo quieren devorar. Cada ocasión querían devorarlo. Hasta que llega este momento de ella frente a la cruz. Todo este sufrimiento se volca ahí en pensamiento. Y que es un principio, hermano, que quiero considerarlo con ustedes. Las emociones son parte de nuestro diario vivir. Aunque en nuestra cultura occidental ver a un hombre llorar es sinónimo de debilidad.
Los hombres no lloran, lo que leemos a diario. Y Dios nos quiere decir, mis hermanos, que no acomodemos nuestras vidas a la cultura de nuestro pueblo, sino que la cultura tiene que acomodarse a lo que dice Dios en su palabra. Y Dios dice en su palabra que el hombre puede llorar. Jesús lloró. Estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro. Él no lloró por debilidad, porque no tenía esperanza, ¿no? Porque es Dios y él sabía que lo iba a resucitar, sino para que nosotros sepamos la causa y el dolor de lo que es el pecado. O sea, lo que Dios nunca quiso para nosotros, el pecado lo introdujo, y son ese tipo de emociones negativas que destruyen nuestras almas. Y vayan en el capítulo 5 de Mateo, de las bienaventuranzas, empieza: bienaventurados los que lloran. Alguien decía que las lágrimas son el mejor camino para sacar el veneno que está dentro de nuestro cuerpo. Vaya usted a ver. Oigan, repito, alguien dijo: las lágrimas son el mejor camino para sacar el veneno que nos está matando por dentro y sacarlo. O sea que vemos que esas emociones de llorar están en nosotros. Y es bueno, mis queridos hermanos, cuando podemos llorar por una causa que nos está afectando. Antes llorábamos sin esperanza, antes llorábamos sin consuelo, cuando estábamos muertos sin delitos, sin pecado. Pero ahora también lloramos, pero lloramos con Cristo Jesús. Entonces debe, hermanos, reforzar nuestras vidas. Vemos a María en el verso 11 que dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Bueno, vemos a María llorando por una causa. El mismo texto no lo dice cuál es la causa frente a un sepulcro. María no está llorando como lloran muchos niños ahora porque los padres le quitan la tablet para que haga cierta actividad física. Bueno, ese niño hace una rabieta. No sé si ese es el caso. Otro caso se puede estar, podríamos decir que María está llorando porque su esposo en el cuadro de dinero no dio para comprar esa cortina que tanto ella quería, o para pintar el carro, pudiera estar llorando. No, María no está llorando por eso. Y cuidado, hermano, si este es el caso nuestro, que estuviéramos llorando por eso, que no sea ese. María está llorando por esa causa de que Jesús no tiene a su Jesús. Entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros, cuando llegan esas situaciones difíciles que llegan o están en nuestras vidas, retenemos todo eso en nosotros y lo aguantamos? Y usted sabe qué, ese no dejar salir esas lágrimas son causa de tantos sufrimientos y de tantos suicidios. En un término sencillo, la depresión acaba con las personas. Sabemos a María que está llorando frente al sepulcro, tiene a Pedro, tiene a Juan, y está descargando todo eso que le está matando por dentro. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado al Señor. Y esto, mis hermanos, en este texto 11 que vemos, es que la fe de María nos muestra que debemos involucrarnos, mis queridos hermanos. O sea, ir donde está Jesús. Y esto es interesante, ¿por qué? ¿Por qué la fe nos muestra de María que debemos involucrarnos en la obra, o que nuestro corazón debe involucrarse? Bueno, hemos sido testigos en este 2019, 2021, de cómo el mundo quiere imponernos sus reglas, de lo que debemos hacer. En un momento dado vimos que todo lo que se llama iglesia fue, por cuidado de la iglesia, fue cerrado, por cuidarlo. Y yo me pregunto, fue mi pregunta mía personal, el mundo en ningún caso ni motivo va a cuidar a la iglesia de Dios. Eso debemos sopesarlo en nuestra mente. Hermano, el mundo no va a cuidar a la iglesia de Dios. Es imposible. Que nuestra guerra es permanente con el mundo. Pero en estos 3 años que hemos vivido, 19, 20 y 21, el mundo se preocupó por la salud de la iglesia. No, hay que evitar que se contagien todo eso por la situación del COVID. O sea, pero el mundo quiso parar a la iglesia. Y hago un intervalo acá porque un hermano me decía que la iglesia somos nosotros, como de cierto hecho.
pero me dolía cuando me decían que la iglesia primitiva, la primera iglesia, se reunía en casa, en casa. Sí, es verdad. Pero yo me pregunto, ¿cuántos templos habían para los cristianos reunirse? Tenían que reunirse en casa porque era lo que había. No como ahora que nos reunimos acá porque este templo se ha destinado para eso. Pero mis hermanos, lo que es que el mundo entendió que la iglesia no era no entendió, sino que sabía. Pero lo que no dejaron abiertos fueron los bancos, no lo cerraron, los bancos, farmacias, mercados, todo ese tipo de aglomeraciones. Y no había aquí muy lejos para cruzar por un banco comercial que acerca de aquí para que usted viera la fila. Ahí no había peligro. Ahora sí en la iglesia había peligro. Sí en la iglesia había peligro, pero en esos sitios no. Entonces el mundo quiere llevarnos a que entendamos que nos moldemos a lo que Él quiere decirnos y no a lo que dice Dios. María obvió todos los peligros habido y por haber. Hermano, esa semana fue terrible para lo que era un seguidor de Cristo. Fue terrible ir al sepulcro, fue terrible identificarse con Jesús. Y usted sabe que el texto nos dice que ella estaba ahí. Ahora, yo no sé cuántos peligros hemos sorteado nosotros o hemos dejado atrás para venir a reunirnos en el lugar que Dios ha establecido que nos reuniéramos hoy domingo 22 de agosto de 2021. Yo no sé lo que usted tuvo que obviar, qué familia tuvo que dejar, qué situaciones tuvo que dejar, pero estamos acá donde Dios quiso que estuviéramos, mis queridos hermanos. Y esto es grandioso. Así que no debe existir en nosotros algo que nos obstaculice, que no estemos en el lugar donde Dios ha destinado que estemos. Es por eso, mis hermanos, que lo esencial es estar reunido donde Dios ha dispuesto. Y lo segundo es que nos dice el texto es que nuestro cristianismo se basa en una persona. Y esto es interesante porque pudiera darse el lujo de que pensemos que el cristianismo es una religión o lo que nosotros pudiéramos estar llevando a cabo acerca de lo que es pertenecer a la iglesia de Cristo. Y notemos cómo Cristo nos lleva a entender que Él es la razón de ser de nuestras vidas. Verso 15. Jesús les dijo, mujer, ¿por qué llora? Sigue diciendo la pregunta que todos debemos hacernos. ¿A quién busca? Ramón, ¿a quién tú buscas en la iglesia? ¿Cuál es tu interés de pertenecer, en mi caso, al templo bíblico los domingos? En su caso de ustedes acá, templo bíblico central. Bueno, puede ser que yo esté en la iglesia de los domingos, que estoy soltero, y pienso que ahí puedo tener una relación con una hermana que vi, y me metí ahí. Usted sabe que, mi hermano, Dios lo sabe que esas son mis intenciones. A Dios nadie lo engaña. Pero yo estoy ahí, y estoy sirviendo, estoy predicando, estoy en los diferentes ministerios. Pero también puede ser que Ramón tenga una deuda, que esté acabando con él, como la iglesia de Cristo, que lleva una vida, no hace gasto. Yo me meto ahí y sigo sirviendo al Señor, pero Dios lo sabe. Ramón, ¿y a quién tú buscas en la iglesia de Cristo? ¿Qué tú buscas? ¿Por qué tú estás ahí? Bueno, es que a mí me agrada la manera del culto, tranquila, apacible, los signos y cosas así. Esa tranquilidad puede ser en su defecto nuestros hermanos de otras denominaciones que tienen un estilo de culto acelerado. Sí, yo tengo varios motivos por qué estoy en la iglesia de Cristo, pero todavía no he llegado a la razón de ser del cristianismo, que es Cristo Jesús. ¿Y qué tú buscas en la iglesia de Cristo? Bueno, yo busco relaciones sociales. Mira, en esa iglesia ahí se reúnen personas de trato social elevado y yo quiero superarme como persona, y como yo veo que hay personas que son de un estrato social, vamos a llamarle en buen dominicano, profesionales, yo me voy a meter ahí. Pues yo quiero estar ahí con ese tipo de gente. Y estoy buscando eso es lo que estoy buscando. Entonces note cómo Jesús nos pregunta y nos cuestiona, ¿a quién busca?
Ramón, si tú no me buscas a mí, estás perdido. Hermano, y tú debemos saberlo en esta mañana. ¿A quién buscamos en la iglesia de Cristo? Si es a lo que pueda satisfacernos a nosotros como personas en nuestro diario vivir, o buscamos a Cristo para la salvación de nuestras almas. ¿A quién buscamos en esta mañana, mis hermanos? Esta pregunta se la hizo Jesús a María y nos la está haciendo a nosotros también. ¿A quién busca? Hermano, miremos a Cristo Jesús, como dice en Colosenses. Veamos lo que dice en Colosenses, capítulo 3, verso 1. ¿A quién buscamos? Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si pues, como decía el hermano en la lectura hace un rato, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Hermano, nada que hay en este mundo puede satisfacernos. Lo necesario que satisface nuestra vida se llama Cristo Jesús. Si hemos sido justificados, si hemos sido salvados, nuestra mirada, nuestra vida debe estar puesta en Cristo Jesús. Es como si alguien nos hubieran mandado a nosotros al colmado a comprar algo para hacer una comida, bueno, un espagueti, un arroz, lo que sea, y nos mandan hasta con la lista que se nos olvida a veces. Mira, salsa, tomate, ají, esto y lo otro. Esto es lo que tú vas a buscar. Pero Ramón se quedó en el camino y compró otra cosa. Cuando llegó a la casa, ¿qué va a cocinar mi mamá? Nada. O sea, lo que yo hice no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque eso no era lo que buscaba. Lo que buscaba era algo para satisfacer mi vida, no para cocinar. Entonces todo se volvió un desastre cuando llegué. Hermano querido, que nuestras vidas no sea algo ilógico. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos lo que es esencial. Es lo que Cristo nos está diciendo. Sigue diciendo el texto de aquí en busca, en el verso 15, o el verso 13, vuelvo para atrás. Le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor. ¿A quién busca? Ya sabemos que debemos buscar a Cristo Jesús. Ahora, la razón de esta lágrima de esta mujer es que se han llevado a mi Señor. Y es interesante cómo en la narración el narrador o el Espíritu Santo nos lleva a entender lo que debe significar Cristo para nuestras vidas. Miren cómo empieza el texto que leímos. Verso 3, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro. ¿A quién? Al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor. Y vemos cómo en la narración, cómo Jesús la lleva, cuestionándola en el verso 13, cambia la idea. ¿Qué dice ella ya aquí con una comprensión clara? Estoy llorando porque se han llevado a mi Señor. Noten el contraste que el narrador nos presenta en el verso 2, lleno de angustia, llena de ansiedad, llena de problemas. Hermanos queridos, los problemas quieren alejarnos de Dios. La intención de las situaciones difíciles, de los problemas, de esos que llegan a nuestra vida, que quieren desbaratarnos, es que pensemos en todo, en solucionar todo, pero que no lo solucionemos con el Señor. Si usted está pasando por una situación difícil en esta mañana, o todos la pasamos, porque todos tenemos situaciones difíciles, así como estamos sonrientes, bien cambiaditos en esta mañana, de una u otra manera, todos, de una u otra forma estamos pasando por situaciones que golpean nuestras vidas. Así que en esta mañana, si esa es nuestra situación, espero que no, que el dolor o lo que está afectando nuestras vidas quiere alejarnos del Señor, mis queridos hermanos, pensemos lo que Jesús dijo en Juan 16:33. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero conmigo tendrán paz. Hermano, y eso lo dijo Jesús en el discurso del aposento alto, en esa semana terrible. Confíen en mí. Confíen en mí. Yo voy a estar con ustedes. No podemos hacernos la idea que el mundo presentará una vida cómoda para nosotros, no. Aquí en la tierra, mientras estemos aquí, nuestras vidas estarán en dura batalla diaria. No en batalla, no, en dura batalla diaria. Desde que abrimos nuestros ojos
hasta que lo cerramos, nuestras vidas se encuentran en batalla. Así que si este es su caso y es mío, de que el dolor quiere hacernos pensar, hacernos olvidar del Señor, como dice el texto, mujer, ¿por qué llora? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? Ay, que se han llevado al Señor. Noten como este Señor, como un Señor lejano, como el Señor, alguien que está allá lejos, que a mí no me importa lo que Él piense. Porque Él es el Señor, sí, yo sé que Él es el Señor, pero está allá, está de lejos. Eso es lo que el texto no quiere decir. Sí, yo sé que Jesús es el Señor, pero es un Señor que está de lejos, que lo que mira, lo que yo haga está bien. Y ese dolor está ahí, ella está sufriendo, pero ella tiene al Señor. Pero el texto nos presenta que tiene un Señor lejano, que no le interesa lo que Ramón está pasando, porque ese es un Señor lejano. Mas el texto, a la medida que ella va encontrándose con Jesús, que va descargando su carga en Jesús, que tiene esa conversación con Jesús, que medita, el texto cambia y dice, estoy llorando porque se han llevado a mi Señor. Esto es interesante, hermano, porque ya aquí indica un Señor que tiene control sobre nuestras vidas. No el Señor lejano, sino que aquí en el verso 13 dice, se han llevado a mi Señor, al que controla mi vida. Y esto quiero que sea, mis hermanos, que nosotros, al igual que María, si estamos pasando por esas situaciones que el dolor quiere separarnos de Dios, que le digamos al dolor, aunque estoy sufriendo, yo tengo a mi Señor que vela por mí. Y que en esta mañana, hermano, si esa es nuestra situación o lo que estemos pasando, cualquier situación también de que estemos en abundancia, también le digamos la abundancia, yo tengo a mi Señor cercano. Entonces, es que el cristianismo, que Cristo nos muestra, que no es con la manera equivocada que nosotros pudiéramos estar pensando que pertenecemos a la iglesia Templo Bíblico Central, que estamos aquí porque estamos buscando relaciones sociales, o porque el culto es de una manera que me agrada, maravillosa, o porque aquí yo puedo formar una relación de un noviazgo. Pueden ser diferentes motivos, hermano, quiera Dios y no sea este el caso, pero saquemos todo eso de nuestro corazón y meditemos en que estamos en el Templo Bíblico los domingos, o aquí central, no porque tenemos una relación con una religión o con lo que se hace en esta iglesia, no, que estemos aquí, mis hermanos, porque nuestra relación es con la persona de Cristo Jesús. Que nada terrenal nos haga quitar la vista de Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto, verso 17, y esto es interesante porque pudiera ser contradictorio con lo que hemos venido hablando, y es que en el punto 3, no es tiempo de llorar, sino de llevar la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios o Jesús nos lleva a ese punto de que, mira Ramón, no es tiempo de llorar, sino de llevar la palabra de Dios? Bueno, el hermano en su lectura esta mañana, hablando acerca de la justificación, me dio este punto. Bueno, ¿y qué quiere Jesús que nosotros digamos? ¿Qué quiere Jesús que nosotros le digamos a la persona? Y a nosotros también, porque estamos viviendo un tiempo que parece increíble. Si ustedes notan, pareciera que hay que volver a evangelizar a los evangélicos. Que vemos tantas cosas y oímos tantas cosas que uno dirá, y bueno, y este fue el evangélico que yo aprendí en mi iglesia de Cristo Jesús. Ese evangelio que escucho, un evangelio que nada tiene que ver con la cruz de Cristo. Hermanos queridos, Cristo lo único que nos promete aquí en la tierra es que Él va a estar con nosotros en todo momento. Que Él primero nos dará salvación y luego estará con cada uno de nosotros. Eso es lo que hemos leído en Juan 16:33. Cristo lo único que promete en nuestra vida es que nos dará salvación o nos da salvación a poner nuestra fe en Él como Salvador y Señor, y que nunca nos dejará solo. Pero uno escucha tantas cosas que en nuestra mente pueden divagar por ahí y cuestionarnos de si en verdad ese era el evangelio que mis pastores me enseñaron, que enseña la Biblia. ¿Por qué yo digo esto? Porque noten cómo Jesús dice, Ramón, María, el tiempo es difícil, el tiempo pasa, no es tiempo de llorar, sino de llevar la palabra de Dios. ¿Y qué palabra? Bueno, el hermano lo dijo esta mañana,
Veamos el verso 17. Jesús le dijo, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. Y sigue diciendo, mas ve a mis hermanos, ve a esa persona que están allá afuera y dile que yo he resucitado. Dile que yo he vencido. Dile que lo que estaba escrito se ha cumplido. Yo, Cristo, he vencido a los poderes satánicos. Esto, mis hermanos, es nuestra seguridad. Estamos seguros en Cristo. Y ese es el mensaje que hemos anunciado, el mensaje que debemos anunciar. Y el que se predicó desde que esas puertas se abrieron esta mañana. Cristo ha resucitado. Ve y dile eso. Ve y dile eso. No le diga otra cosa. Ese es lo que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo iba a venir al mundo, que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a sufrir, que Cristo iba a ser muerto, iba a ser sepultado, que Cristo iba a resucitar, como de hecho resucitó. Y al final, en gloria, Cristo subió y ascendió a los cielos y recibió la gloria del Padre que nunca perdió. Ese es el Evangelio, mi hermano. El Evangelio no es que a mí me va bien, que voy a hacer futuro, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Bueno, si llega gloria a Dios. Si llega gloria a Dios, todas esas bendiciones materiales. Pero el Evangelio que Dios nos manda a dar, ve y dile a mis hermanos que yo he vencido, yo he resucitado. Hermanos queridos, es el Evangelio que debemos mostrar al mundo, que Cristo es el que justifica o nos justifica delante de Dios. Todo lo que necesitamos en nuestra vida, necesitamos nosotros como cristianos y también necesita el mundo que está allá, esa persona, se llama Cristo Jesús. Cristo es lo necesario. Con Cristo no necesitamos más nada, Cristo es lo necesario, mis hermanos. Cuando nuestras mentes se enfocan en Cristo, que vivimos a Cristo, que tenemos a Cristo, nuestras vidas serán diferentes. Y esta mañana Él anhela que meditemos en eso, que los dolores quieren apartarnos de Él, quieren separarnos de Él, los dolores quieren hacernos ver a un Señor lejano, pero no, debemos decirle al dolor que Cristo está con nosotros aún en medio de los sufrimientos. Podemos dar testimonio de eso todos. Cuando esas situaciones difíciles llegan a nuestras vidas, Cristo está ahí. Nos hace ver ese dolor de una manera diferente. Antes lo veíamos sin esperanza, ahora lo vemos con esperanza. Sé que estoy pasando esto, no lo niego, esto es real. Estoy llorando, pero Cristo está conmigo. Y el sufrimiento es llevadero. Es muy difícil que a nosotros como cristianos, no digo que no nos llegue la depresión porque llega, pero la vencemos porque tenemos a alguien en que confiar. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, el Espíritu Santo. Pero también tenemos un hermano en quien podemos decirle, me está pasando esto, ayúdame. Hermanos, todo que este sea nuestro motivo. Cualquier situación que llegue a nuestra vida, tenga a alguien de confianza, como lo tuvo María, Pedro y a Juan. Estoy llorando, no aguanto lo que tengo, porque se han llevado al Señor. O sea, ya habló. Bueno, cuando a usted le está pasando algo, usted se queda callado. Con esto no quiero decir que a todo el mundo salir por ahí, no, pero sí, a mí la Biblia nos enseña que dentro de los 12 apóstoles, Cristo tenía un grupo que era especial, en los momentos especiales de dificultad, llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y con esto no quiere decir que él rechazaba a los otros 12, no, pero llega un momento en nuestras vidas, tenemos que tener ese círculo. Mira Anselmo, mira Miguel, estoy pasando por esta situación, llévame en oración. Mira, esta situación está acabando con mi vida espiritual. Feli, mira, me está pasando esto. Llévame en oración. ¿Usted sabe qué, hermano? Como entendemos que ese hermano está pendiente de nosotros, el hermano nos va a llamar a cualquier hora. Ramón, ¿cómo vamos? Y va a estar pendiente. Entonces la carga es más llevadera, porque tengo un hermano que está pendiente. Si hay un pecado que está acabando conmigo, yo le confieso, aparte de Dios, ese hermano. Semo me va a llamar, Miguel. Ramón, ¿cómo vamos con esa situación? Así voy bien. Y saber que un hermano está velando por mí me hace tener pendiente en lo que puedo caer. Así que hermano María tenía a Pedro y a Juan. Le contó. Le dijo lo que la estaba matando. Tenemos también, hermano, ¿cuál es nuestra razón de ser aquí en la iglesia? ¿Qué buscamos? Si buscamos un posicionamiento social, un beneficio personal, o si estamos buscando la razón de ser del cristianismo, que es Cristo Jesús. Y por último, hermano, vimos lo que debemos hacer como cristianos. ¿Cuál es el mensaje que damos, que decimos? Y este mensaje, ve y dile a mis hermanos, se encuentra en 1 de Corintios 15 del 1 al 4. ¿Qué le vamos a decir a nuestro hermano y al mundo?
Además, 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que Jesús le está diciendo a María y nos lo está diciendo a nosotros esta mañana. Ve y dile al mundo que Cristo venció, Cristo resucitó. Así que, mis queridos hermanos, Cristo nos confronta en esta mañana. Nos hace saber lo que nosotros debemos de decir a nuestros hermanos y a ese mundo, que el Evangelio se llama Cristo Jesús. El cristianismo se basa en una persona que es Cristo Jesús. El cristianismo no es religión, sino una persona que se llama Cristo Jesús. Que también que aunque los sufrimientos, padecimientos estén en nuestra vida o lleguen como es lo natural, que le digamos que el Señor a quien le servimos es mi Señor, nuestro Señor, un Señor que está con nosotros, un Señor cercano, no un Señor lejano como el mundo quiere parecer que sea. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahí llegan todos esos cuestionamientos y tenemos ese Señor por allá. Sí, yo le sigo al Señor, pero ahí está por allá. A mí no me interesa. No, hermano. En medio de los padecimientos, digamos, Cristo es mi Señor. Dios nos bendiga, oremos. Padre, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias por estas mañanas, por estas palabras. Gracias, Padre, porque tú eres todopoderoso. Ante ti llegamos y nos postramos en actitud de adoración, sabiendo que tu palabra hacen que nuestras vidas sean conformes a la imagen de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Guíanos y guárdanos en el camino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.